Buen día. Para dar continuidad al temario de urología, en esta oportunidad hablaremos sobre la obstrucción urinaria alta. Este grupo está conformado por Pinto María, Piñango Tamaris, Plasencia Gabriela, Rivera Alexandra, Robles Karen, Romero María, Rosas María, Salazar Helen, Salgado Jennifer, Sánchez Enasi y Sánchez Imerica. Primero debemos definir qué es el tracto urinario. Y este es un sistema que se encarga de favorecer el drenaje de la orina desde los riñones hacia la vejiga y finalmente al exterior vía la uretra. Este se divide a su vez en un tracto urinario superior y uno inferior. El tracto urinario superior parte desde los cálices renales hasta el meato uretral, mientras que el inferior está compuesto por lo que es la vejiga y la uretra. Entonces, es muy importante que definamos algunos conceptos para evitar confusiones. En este caso, la uropatía obstructiva es la interrupción parcial o total, bien sea de un origen estructural o funcional del flujo normal de la orina, mientras que la nefropatía obstructiva es una enfermedad o son enfermedades con afectación de la función renal causadas por trastornos del flujo urinario o del líquido tubular. En cambio, la hidronefrosis es una dilatación de la pelvis y los cálices o de los cálices renales que se produce por una hiperpresión del parénquima renal. No todas las hidronefrosis son secundarias a obstrucción, es decir, a reflujo vésico-ureteral. Por lo tanto, tendremos entonces hidronefrosis obstructivas y no obstructivas. Buen día, mi nombre es Tamaris Piñango y continuando con el tema tenemos que la patología obstructiva urinaria alta comprende toda una serie de trastornos originados en el aparato urinario superior debido a un obstáculo a cualquier nivel que vaya desde los cálices hasta el meato ureteral. Cerca de la obstrucción vamos a tener unos efectos que se pueden desarrollar, como el aumento de la presión intraluminal, la estasis urinaria, las infecciones urinarias o también puede existir la formación de cálculos que estos a su vez me van a exacerbar o van a causar la obstrucción. La obstrucción es mucho más frecuente en los varones en general debido a la hiperplasia prostática benigna. Es importante resaltar que el 70% de las obstrucciones ureterales por causa neoplásica van a ocurrir por una infiltración o por una comprensión de los meatos ureterales. Esta puede ser una neoplasia vesical, de cervix o prostática. La obstrucción al flujo de la orina de uno o de ambos uréteres también puede estar dada o puede ser secundaria a una infiltración tumoral o sobre todo a una comprensión extrínseca que va a estar dada por una neoplasia o también puede estar dada por adenopatías. Buenas tardes, mi nombre es Débora Plasencia y continuando con el seminario vamos a hablar acerca de las causas congénitas de obstrucción urinaria en vías altas. Entre estas causas tenemos el vaso polar inferior, el cual es un vaso anómalo que se origina de la aorta y se dirige a uno de los polos del riñón. Este va a ocasionar la patología solamente cuando se dirige al polo inferior del mismo. También tenemos como causa la estenosis congénita de la unión piel-ureteral. Esta es una estrechez en el uréter que va a impedir o a dificultar el paso de la orina hacia el exterior, hacia la vejiga para luego el exterior. Esta estrechez ocurre en la parte más proximal del uréter, en la unión con la pelvis renal. También vamos a tener lo que sería el megauréter primario, el cual, como sabemos, el uréter mide menos de 5 milímetros de diámetro. En esta patología vamos a encontrar por ecografía que el uréter mide más de 8 milímetros. Además de eso, su tejido muscular va a estar fibroso, lo que lo hace más rígido, dificultando la expulsión correcta de la orina. Se le denomina primario porque la causa es un defecto en la formación
durante la vida fetal. Causas congénitas de obstrucción urinaria alta es el ureterocele. Este es la dilatación quística del uréter distal intravesical. También se encuentran las válvulas ureterales, la cual su origen es intrauterino debido a una recanalización inadecuada del uréter o también por un aporte vascular insuficiente. Están formadas histológicamente como pliegues transversos de la mucosa ureteral que contienen paquetes de fibras de músculo liso. Otra de las anomalías es la atresia ureteral distal, la cual está asociada generalmente a un riñón displásico no funcional. Y por último se encuentra el uréter retrocava. Esta es una anomalía vascular congénita, la cual es rara, ya que el uréter pasa por detrás de la vena cava inferior. Y de esto solo existen alrededor de 200 casos reportados en el mundo. Las causas adquiridas intrínsecas de obstrucción urinaria alta, es decir, que por cualquier razón nosotros adquirimos y desarrollamos una obstrucción en la vía urinaria, las podemos clasificar en intramurales e intraluminales. Las intraluminales, a su vez, podemos dividirlas en tubulares intrarrenales y extrarrenales, que son de la vía urinaria propiamente dicha. Y estas, las más comunes, van a ser la litiasis, que son los cálculos renales. Los coágulos de sangre también intervienen, la necrosis papilar, donde hay una muerte celular de la papila y eso obstruye el flujo, la bola fúngica, que es un cúmulo de detritus que se forman a partir de una infección por hongos, o también podemos llamarle micetomas cuando ocurre por infecciones bacterianas, y por supuesto los tumores, que pueden obstruir cualquier nivel de la vía. Con la exposición vamos a hablar sobre las causas adquiridas intrínsecas de obstrucción urinaria alta, en este caso intramural. No es más que la afectación de la musculatura lisa ureteral, ya sea funcional por enfermedades o fármacos. Dentro de las enfermedades tenemos la diabetes mellitus, la enfermedad de Parkinson, la lesión medular espinal. Y dentro de los fármacos encontramos anticolinérgicos y levodopa. Ahora bien, vamos a hablar sobre las causas extrínsecas de obstrucción urinaria alta, comenzando con las causas gastrointestinales. Aquí encontramos la enfermedad de Crohn, que no es más que una enfermedad inflamatoria intestinal que afecta a la parte distal del ilion y el colon. Esto origina una propagación transmural que ocasiona engrosamiento de la pared intestinal y el mesenterio. Pero son los abscesos y fístulas los que suelen penetrar a estructuras vecinas y así origina la obstrucción urinaria alta. También otras enfermedades encontramos la apendicitis, la pancreatitis, la impactación fecal y las neoplasias. Dentro de las neoplasias están el cáncer de estómago, el cáncer de páncreas y el cáncer colorectal. Entre las causas cardiovasculares de obstrucción urinaria alta tenemos la presencia de vasos sanguíneos aberrantes como malformaciones arteriovenosas, la tromboflebitis puerperal de la vena ovárica, que es una complicación rara pero grave y que clínicamente se manifiesta por fiebre, leucocitosis y dolor en hipogastrio y fosa ilíaca, el aneurisma aortoilíaco y el shock cardiogénico, que en este caso la hipotensión y la vasoconstricción compensadoras producen disminución del flujo sanguíneo renal y finalmente disminución del filtrado glomerular. Es la hipoperfusión renal prolongada lo que produce necrosis tubular y finalmente alteración de la función renal. En la parte retroperitoneal tenemos que se presentan diferentes anomalías como tumores, linfomas, metástasis, sarcomas, enfermedad granulomatosa, quistes, tumores, infecciones, inflamaciones retroperitoneales, adenitis, tuberculosas o fúngicas. Y también tenemos la presentación de malacoplaquia. Dentro de ello es importante también resaltar las anomalías adquiridas. Dentro de ellas tenemos también el cálculo de la unión ureteropiélica, que presenta una clínica aguda, un dolor agudo representado hasta 6 meses, náuseas y vómitos. También posteriormente puede agudizarse o puede representar un cuadro crónico
para el paciente con una sensación de pesadez, infección. Para ello es necesario los estudios complementarios como eco abdominal o eco vesical, también la urografía o la urotac. Y el tratamiento para ello se realizan plastias o nefroctomías. Causas retroperitoneales vamos a tener las vasculitis. Las vasculitis son un conjunto de enfermedades que se caracterizan por la presencia de un infiltrado inflamatorio leucocitario en la pared de los vasos con daño en las estructuras murales. Cada entidad puede afectar a vasos de diferente tamaño, tipo y localización. Más sin embargo, únicamente las vasculitis con afectación de pequeño vaso producen afectación renal glomerular que histológicamente se manifiesta bajo la forma de glomerulonefritis pauciinmune necrotizante focal con proliferación extracapilar. Sin embargo, la afectación renal de las vasculitis de grandes y medianos vasos también es frecuente, habiéndose descrito lesiones de arterias renales con estenosis, oclusiones o degeneración aneurismática de las mismas. Entre ellas vamos a encontrar la polioarteritis nodosa. Esta es una vasculitis necrotizante que compromete arterias de mediano y pequeño calibre, siendo típica la formación de microneurisma en los vasos afectados. Este es más frecuente en varones con pico de incidencia en la sexta década de vida. En la parte renal vamos a evidenciar afectación clínica en más de la mitad de los pacientes, la enfermedad vasculorenal, que va a constituir la entidad más frecuente, con un espectro que abarca desde cuadros de hipertensión vasculorenal hasta nefropatía isquémica. También se han descrito infartos renales o hematomas perirrenales por rotura de microaneurismas arteriales, y la afectación glomerular es excepcional en este tipo de vasculitis. Ahora sí, continuando con las vasculitis de pequeño vaso, vamos a ver principalmente la polioangeitis microscópica. Esta es una vasculitis necrotizante que afecta primariamente a capilares, vénulas o arteriolas. También puede afectarse arterias de pequeño y mediano tamaño. La afectación renal es muy frecuente, entre el 80 y 90%. Este tipo de vasculitis son las más frecuentes que producen afectación renal. Seguimos con la granulomatosis con polioangelitis, que es la enfermedad de Wegener. Es una vasculitis que típicamente produce inflamación granulomatosa del tracto respiratorio superior e inferior, así como una afectación glomerular necrotizante pauciinmune. Y por último, la granulomatosis eosinofílica con polioangelitis, que es conocida como Church-Strauss, es una vasculitis necrotizante eosinofílica granulomatosa que está asociada frecuentemente con rinitis alérgica, asma y eosinofilia en sangre periférica. Aún así, este tipo de vasculitis, a pesar de que tiene una menor incidencia de afectación renal, entre el 20 y el 40%, forma parte de las vasculitis. Causas ginecológicas, tenemos que la hidronefrosis y la uropatía obstructiva por benignidades ginecológicas engloban al menos dos especialidades, los ginecólogos y urólogos. Los médicos deben considerar el trastorno como una posible consecuencia de la presencia de patologías ginecológicas y en particular de quistes ováricos y endometriosis. En cuanto a la endometriosis ureteral, tenemos que esta puede ser de dos formas, intrínseca o extrínseca. La intrínseca, el tejido patológico avanza en la lámina propia o túnica muscular del uréter, mientras que la extrínseca, el tejido se desarrolla alrededor del uréter y representa el 80% del total de casos. Además, la endometriosis ureteral causa enfermedad renal en el 25 al 50% de los casos debido a su desarrollo silencioso. Otra causa ginecológica es el prolapso uterino. La gravedad del prolapso condiciona la aparición de complicaciones urológicas. La incidencia de uropatía obstructiva asociada a prolapso de órganos pélvicos grave puede alcanzar hasta el 80%. También tenemos, entre otras causas, la enfermedad inflamatoria pélvica, el hidrocolpos, la hematocolpometra, el cáncer cervical, uterino o de ovario, la lipomatosis pélvica. Esta es una entidad infrecuente. Está caracterizada por la proliferación excesiva de tejido adiposo benigno en los espacios perivesical y perirrectal, que me pueden llegar a causar una obstrucción urinaria. En cuanto al embarazo, tenemos lo que es la hidronefrosis del embarazo y también la tromboflebitis de la vena ovárica. Para culminar, tenemos las causas iatrogénicas. Las lesiones ureterales ocurren con frecuencia intraoperatoriamente durante diversos procedimientos quirúrgicos, tales como la cirugía urológica abierta.
Las lesiones ureterales producidas por la cirugía urológica son actualmente producidas por técnica endourológica, especialmente ureterorhinoscopia, en el cual pasa desapercibida en el acto quirúrgico, con posterior manifiesto de las manifestaciones clínicas que lo ocasionan. Otro factor que favorece la iatrogenia ureteral en su enorme trayecto retroperitoneal son las cirugías ginecológicas, en una incidencia de 52 y 75%, en el curso de histerectomía abdominal con o sin salpingectomía. Además, exéresis de ovario, cesárea, reparaciones de prolapso, cirugías pélvicas previas y presencia de adherencia. En cuanto a la cirugía general, ortopédica y procedimiento laparoscópico o endoscópico que ocasionan las lesiones ureterales, pueden producirse en el curso de exéresis de masas retroperitoneales, además de abrasiones de la mucosa falsa ruta y perforaciones ureterales. Intraoperatoriamente, el uréter puede ser lesionado al ligarse con sutura, por incisión o sección completa, por abulsión, desvascularización o debido a un daño térmico con criocautério. Gracias por su atención.